Bueno, les presento a Eduardo del Toro Martín, doctor arquitecto, especialista en arquitectura bioclimática. También ha tenido alumnos nuestros en FST. Y nada, con él les dejo y ya él les va contando. ¿Vale? Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes de empezar quería felicitar al Instituto Felo Monzón y en especial al profesor Armando por estas jornadas y darle las gracias porque me haya invitado a participar. Yo hoy quería hablarles de los edificios de consumo energético casi nulo. Explicaré un poco qué es lo que es, pero sobre todo quería centrarme en cómo va a ser su implantación en las Islas Canarias, ¿no? El archipiélago canario pues, tiene unas características particulares, que hablaremos de ellas, de insularidad, extraperiférico, etc. Entonces eso va a hacer que tenga unas características particulares en cuanto a las condiciones de energía de sus edificios. Y pues vamos a ver esa implantación del concepto de edificio de consumo energético casi nulo, cómo va o cómo debería ser en Canarias. Esta es un poco la hoja de ruta que voy a seguir. Primero una breve presentación de lo que hacemos y por qué la relación de nuestro estudio del Toro y Antunes Arquitectos con el tema de los edificios de consumo energético casi nulo. Luego hay una breve introducción sobre la historia de las normativas que afectan a los edificios a nivel de eficiencia energética y cómo eso ha ido provocando cambios en la manera de construir en Canarias, para luego ya llegar a los edificios de consumo energético casi nulo, viendo un poco pues, su origen desde la directiva europea y cómo luego pues, se produce la transposición a la normativa española. Eso lo uniré posteriormente con lo que hablaba, con las características particulares que tiene el archipiélago canario en cuanto a sus condiciones principalmente energéticas, que van a influir de cara al consumo de los edificios, para acabar pues, con unas conclusiones de cómo pues, deberían ser esos edificios de consumo energético casi nulos en Canarias. Al final les he dejado unas referencias, como esta presentación se la deja al profesor Armando, pues si alguno pues, tiene un interés en abundar en este tema, pues tiene ahí una serie de enlaces y de referencias donde puede conseguir más información. En cuanto al tema de la eficiencia energética de los edificios, nuestro estudio del Toro y Antunes Arquitectos pues, tiene tres líneas principales de trabajo. La primera de ellas es asesoría o consultoría a otros técnicos de cara a conseguir que sus edificios pues, sean eficientes y sostenibles. Tenemos una segunda línea que es cuando esos edificios no se han proyectado o construido de forma sostenible o eficiente, pues son normalmente los usuarios los que sufren los resultados, ¿no? Normalmente pues, con alto consumo energético o con condiciones de disconfort dentro del edificio. Entonces, en ese caso, pues, también nuestra labor es proponer rehabilitaciones energéticas y mejoras de confort. Y por último, pues también somos docentes, o soy docente en aspectos relacionados pues, eso, con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Yo siempre digo a mis clientes un poco de forma irónica que cuando no nos contratan para la primera función, pues al final sus usuarios, sus clientes nos terminan contratando para la segunda, ¿no? Si no hacen bien los edificios, pues al final tendremos que ir nosotros a mejorarlos. Como ven, pues estamos muy implicados en todo el proceso de la construcción de edificios de forma eficiente, desde antes que se construyan en la docencia, desde el proceso de diseño y construcción en la asesoría y después de construido en la rehabilitación. Por lo cual tenemos esa visión del aspecto de eficiencia energética de los edificios en Canarias, pues, desde todos los puntos de vista. Si ya nos introducimos en el tema que me trae, que es los edificios de consumo energético casi nulo, si miramos hacia atrás, en los últimos 40 años, la normativa que afecta a los edificios en España, pues la primera normativa que afecta a Canarias, y lo hace de forma muy leve, es la norma básica de edificación de condiciones térmicas del año 79. Esa normativa, que es la primera normativa que a nivel nacional pues, implicaba realmente en el ahorro energético, pues en Canarias pasa un poco desapercibida, puesto que su aspecto más importante,
que era el coeficiente K/G, que es un coeficiente de transmitancia global, pues Canarias está exento de su cumplimiento. Con lo cual, hasta la llegada del código técnico, en Canarias se ha construido sin emplear aislamiento térmico prácticamente en ningún lado, únicamente con un poco de suerte en las cubiertas, ¿vale? Pero no ni en fachadas ni en suelo. Luego llega en el 2006 el Código Técnico de Edificación y con su documento básico de ahorro energético, pues ya obliga a introducir aislamiento térmico no solo en cubiertas, sino en fachadas, en suelo, y pues en Canarias es un poco un desbarajuste, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a construir de esa manera, sino con nuestro bloque de picón, hoja simple, y ya está, con eso teníamos nuestra fachada. Cuando tenemos que introducir aislamiento, pues al principio los técnicos no saben si ponerlo por fuera, si ponerlo por dentro con un trasdosado, si trabajar con doble hoja. El promotor pues enfadado porque el espesor de los muros aumenta y pierde superficie útil, y se puso una pequeña revolución a la hora de construir un gran cambio, que vino un poco amortiguada por la crisis económica, que paralizó un poco la construcción. Encima, para colmo, a Canarias se le asigna un clima que no se corresponde a la realidad de Canarias, sobre todo el clima asignado a la zona costera. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de la arquitectura residencial en Canarias se encuentra en la costa. Entonces, asignar un clima que no se corresponde a la realidad, pues, a la realidad de esas costas, pues, va a crear graves problemas. Como por ejemplo, que tengamos un apartamento en Maspalomas y que la normativa nos diga que tenemos que instalar calefacción, porque en invierno pues, vamos a tener mucho frío. Cuando sabemos que en invierno en Maspalomas es posible que hasta necesitemos aire acondicionado, ¿no? Posteriormente, el código técnico se actualiza en el año 2013, o el documento de ahorro energético, y corrige ese error, creando un clima específico para Canarias que se denomina Alfa 3. Ese clima ya no exige calefacción en las zonas costeras y pues se adapta un poco más a esa realidad. Y estamos a la espera de una nueva actualización que supuestamente iba a ser el año pasado, ya tenía el nombre, documento básico de ahorro energético de 2018, pero saben que los plazos en España pues a veces no los cumplimos del todo, y no ha salido todavía esta actualización. Dijeron primero que final del año pasado, luego dijeron que antes de verano, y ahora pues que antes de final de año. Esperemos que sea así, porque está ya el borrador y está aprobado por Europa, pero falta publicarlo en el boletín. Y esta última actualización tiene mucho que ver con los edificios de consumo energético casi nulo, porque la normativa iba a reforzarse, a hacerse más estricta, para que nuestros edificios pues, fueran de consumo energético casi nulo. Pero vamos a ver qué es eso de los edificios de consumo energético casi nulo. Todo esto viene de una directiva europea, la directiva 2010/31 de la Unión Europea, es decir, que es una directiva que salió en el año ya 2010, vamos a hacer casi 20 años de que salió. ¿Y qué dice esta directiva sobre los edificios de consumo energético casi nulo? Pues que son edificios que consumen muy poca energía en su uso, ¿vale? No estamos hablando ni de la fase de fabricación ni de demolición, sino en su uso, y que de esa poca energía que consume, gran parte va a ser a partir de energías renovables, pero energías renovables producidas in situ o en el entorno. Es decir, no vale que la central energética que da energía a ese edificio produzca su energía a través de energías renovables, que también debería, pero la energía que tiene que ese edificio consumir de forma renovable tiene que producirla el propio edificio o en el entorno. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo entra en vigor esta exigencia que ya viene de 2010? Pues en la propia directiva da dos fechas. Habla primero de 31 de diciembre de 2018, es decir, a partir del 1 de enero de 2019, ya este año, los edificios públicos deberían ser los edificios públicos que se hagan nuevos, que se proyecten, que se visen a partir de este año, deben ser de consumo energético casi nulo. Y a partir del 1 de enero de 2021, es decir, a la vuelta de la esquina, ya cualquier edificio que se haga nuevo debe ser de consumo energético casi nulo. Si se fijan, ya la administración debería estar haciendo edificios de consumo energético casi nulo, pero
Les acabo de decir, sin embargo, que esa actualización del código técnico que lo iba a regular, pues no se ha publicado. Veremos cómo se ha solventado esto. Pero antes, decíamos que los edificios de consumo energético casi nulo son aquellos que consumen poca energía y de esa energía gran parte es energía renovable. Pero vemos que es una definición que no nos dice en realidad nada, porque ¿qué es poca energía? ¿Cuánto es gran parte? La directiva europea lo que dice que cada país, según sus características, su idiosincrasia, su cultura, ajuste esos parámetros de kilovatios hora metro cuadrado al año y defina cuánto es poca energía, es decir, cuánto debe consumir un edificio para considerarse que es de consumo energético casi nulo y qué porcentaje o qué cantidad de energía debe aportarla de forma renovable. Con lo cual, esta directiva europea ahora se tiene que transponer al reglamento español por medio de esa actualización del documento básico y definir precisamente estos parámetros que son muy importantes. Veamos entonces lo que ha pasado, que ya había adelantado, con la normativa española. El documento básico de ahorro energético que está esperado en 2018 precisamente para que el 1 de enero de 2019, cuando ya la administración pública tuviera que hacer sus edificios de consumo energético casi nulo, tuvieran una guía, una norma de cómo construirlo, pues no ha salido. Está en proceso de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio para dar una solución a esto y no ser sancionado por parte de Europa? Pues una pequeña trampita. Es decir, no cumplimos los plazos, pero sí somos muy pícaros. Lo que ha hecho es una modificación puntual del código técnico que ya estaba en vigor, el de 2013, y ha dicho, si cumplimos el código técnico de 2013, cumplimos con los edificios de consumo energético casi nulo. Con lo cual, estamos, digamos, dándole la vuelta a la tortilla. Es decir, en vez de que nuestros edificios sean más eficientes, lo que hemos hecho es decir, pues no, cambio simplemente el apéndice y digo que el edificio que se construya en 2019, de la misma manera que se construía en el 2013, ahora es de consumo energético casi nulo. ¿Vale? Es una pequeña trampa, un pequeño lapsus que se ha hecho hasta que salga aprobado realmente la nueva actualización y realmente se exijan, pues, los edificios tengan mayores exigencias. Como el nuevo documento básico no ha salido, pero sí está el borrador ya, y ese borrador se espera que no tenga grandes cambios, sí sabemos ya o tenemos conocimiento de cómo va, de qué exigencias van a tener nuestros edificios en el futuro. Vamos a verlo y a ponerlo en relación con las características de Canarias. Aquí les traigo un mapa donde vemos arriba del todo Bruselas, la sede administrativa de la Unión Europea, donde se sacan las directivas. Vemos Madrid, la capital de España, donde se hace esa transposición normativa, y vemos Canarias, donde estamos nosotros, ¿no? Y es un poco el camino que va haciendo la normativa con respecto a los edificios de consumo energético casi nulo. La directiva se dicta en Bruselas, Madrid transpone la normativa al Código Técnico Español y Canarias, pues a veces padecemos esa normativa. Y digo padecemos ¿por qué? Porque es una normativa que saliendo de Bruselas, pasando por Madrid, llega a Canarias, donde las condiciones del archipiélago son totalmente diferentes por supuesto, a las de Europa, incluso a las del resto de la península. Somos un territorio fragmentado, somos isla, extraperiférico, estamos geográficamente realmente pertenecemos a África, aunque políticamente pertenezcamos a España y a Europa, y eso va a conllevar que nuestro clima no tenga nada que ver, pues, con el clima europeo ni peninsular. Como la eficiencia energética tiene mucha influencia o mucha relación con el clima del lugar, porque la eficiencia energética se basa en reducir consumo principalmente de iluminación, de calefacción y de aire acondicionado. Canarias sabemos que tiene muchísimas horas de sol, gran radiación solar, con lo cual podemos aprovechar la iluminación natural mucho más que el resto de países y por tanto ya eso nos ayuda a que nuestro consumo de iluminación, siempre que el edificio evidentemente esté medianamente bien proyectado, pues
sea mucho menor. Calefacción, pues si nos centramos en las zonas costeras, que es como decía antes, donde se encuentra el 80% de la arquitectura residencial, pues calefacción prácticamente nula, por no decir nula. Y aire acondicionado, si es verdad que edificios comerciales y edificios es decir, edificios que no sean residenciales suelen tener aire acondicionado, las estadísticas dicen que los edificios residenciales, en su gran mayoría en Canarias, no tienen aire acondicionado. Se considera hoy por hoy un equipamiento de lujo. Con lo cual, tenemos que al final, pues nuestros edificios no van a tener calefacción, pocos van a tener aire acondicionado y la iluminación, pues aprovechamos la iluminación natural. ¿Eso qué va a provocar? Pues lo que vemos en este gráfico. En este gráfico vemos la demanda de energía, tanto de calefacción como de refrigeración, calefacción en rojo y refrigeración en azul, de las capitales de provincias españolas, si un edificio cumple las exigencias del código técnico que teníamos para 2006. Si se fijan, las demandas de calefacción son mucho más altas que las de refrigeración, por lo cual la normativa, que es a nivel nacional, se va a preocupar, o se ha preocupado evidentemente, en limitar las demandas de calefacción. Vale, tenemos zonas como Burgos, como Segovia, como Soria, perdón, donde la demanda de calefacción pues, es altísima. Si vemos las capitales de provincia canarias, pues ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Canarias tienen demanda de calefacción. Pero que si nos vamos a la demanda de refrigeración, vemos que pues, las zonas de Andalucía, pues tenemos que como Jaén, como Sevilla, pues tienen demandas de refrigeración también mucho más altas que nosotros. ¿Eso qué provoca? Que si nos fijamos, esa línea amarilla que cruza todo el gráfico es la línea que marca el tope establecido por la exigencia del estándar Passive House. No sé si lo conocen, el estándar Passive House es un estándar alemán de ahorro energético que marca una serie de premisas como aislar fuertemente los edificios, utilizar carpinterías muy aislantes, muy estancas, evitar las infiltraciones, es decir, la entrada de aire incontrolado, que la ventilación de la vivienda o edificio sea de forma mecánica y tener equipos muy eficientes. Pues eso que consigue el estándar Passive House con todas esas medidas que yo he comentado, pues en Canarias, y si nos vamos a Las Palmas, que tienen menos consumo de refrigeración, podemos decir que prácticamente lo conseguimos o lo podemos conseguir cumpliendo lo que nos exigía el Código Técnico del año 2006. Con esto quiere decir que las exigencias que se van a pedir para otras zonas de España con grandes consumos, sobre todo de calefacción, pues que en Canarias pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Y vamos a ver por qué. Les nombraba el Passive House, no de forma gratuita, sino porque muchos técnicos lo están tomando como guía para conseguir esos edificios de consumo energético casi nulo. Y el Código Técnico pues, ha también adquirido parte de esa filosofía, ya que el Código Técnico que está por venir se basa principalmente en esos tres pilares para obtener o conseguir edificios de consumo energético casi nulo. Aumento de aislamiento, mejora de estanqueidad y protección solar. Si se fijan, los dos primeros vienen directamente del estándar Passive House. El tercero, la protección solar, es precisamente como es un estándar que viene de Alemania y España, un país al sur de Europa, pues se ha dado cuenta que si solo se preocupa en captar calor, pues puede, digamos, pasarse y recalentar sus edificios, con lo cual ha añadido esa opción de la protección solar. Pero las medidas que propone el Código Técnico tienen sentido en las zonas que veíamos antes, donde la calefacción es la principal demanda de energía, muy por encima de la refrigeración, ¿vale? Porque lo que hacemos es aislar nuestro edificio y el calor que se produce dentro del edificio, porque dentro del edificio siempre tenemos productores de calor, nosotros mismos, las personas, generamos calor, los equipos, en una vivienda pues la iluminación, la nevera, cuando nos duchamos, cuando cocinamos, ¿vale? Estamos siempre, somos como una calefacción que tiene ya por defecto el edificio. Si lo aislamos muy bien,
pues vamos a conseguir que ese calor no salga, con lo cual la calefacción que tendremos que añadir extra va a ser mínima. Pero claro, ¿qué pasa en un edificio en Canarias donde no necesitamos calefacción, sino al revés? Necesitamos todo el año prácticamente refrigeración, que si lo sobreaislamos, al final lo que estamos haciendo es que ese edificio se recaliente cuando realmente lo que queremos es refrigerarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría que hacer en Canarias en contra del resto prácticamente de toda la península? Pues luchar contra el sobrecalentamiento. La primera medida, protección solar. ¿Vale? Además del calor que se produce en el interior del edificio, la principal entrada de calor se produce a través de los huecos, a través de las ventanas, de los elementos transparentes. La radiación solar, el sol entra por los cristales y calienta las estancias y calienta el edificio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, proteger esos huecos pues a través de voladizo, brisolei, persiana. Y los elementos como fachadas y cubiertas, más que aislarlos, lo inteligente sería crear fachadas ventiladas y cubiertas ventiladas. ¿Qué es esto? Es crear una doble fachada. Tenemos nuestra fachada tradicional y delante poner un elemento que pare la radiación solar. Este elemento que está delante es el que se calienta, pero como tenemos luego una cámara de aire que va renovando el aire, evita que ese calor pase del elemento exterior a nuestra fachada real. Entonces, más que aislar, lo interesante sería elementos de fachadas ventiladas y cubiertas ventiladas, que es el mismo proceso pero en la cubierta. Ventilaciones cruzadas. Si el código técnico o el Standard Passage House nos habla de estanqueidad, en Canarias lo que deberíamos es al contrario, jugar con la ventilación natural, porque va a tener dos ventajas. Una, eliminar el aire caliente del calor ese que decíamos que se produce en el interior de los edificios. Sacar el aire caliente y entrar aire fresco. Pero es que además, el aire en movimiento baja la sensación térmica. Una ventilación suave, que no nos moleste, que no levante los papeles, que no sea molesta, puede conseguir que la sensación térmica baje hasta 5 grados. Y es muy diferente estar a 30 grados que a 25. Entonces, un poco, como conclusión final, pues ver qué es lo que propugna un poco el código técnico frente a lo que a lo mejor sería mejor para Canarias, ¿no? El código técnico vemos que habla de alto aislamiento, empleo de equipos, porque siempre concibe que el edificio le va a hacer falta empleo de equipos, gran estanqueidad. Al final lo que promueve es que vivamos en una arquitectura tipo submarino, que va también un poco en contra de la idiosincrasia de la arquitectura canaria, que siempre jugamos con las ventanas abiertas, ¿no? En ese sentido, la arquitectura bioclimática, pues lo que decía, intenta jugar un poco con el entorno, con el diseño. No es tanto seguir unas pautas como hace el Standard Passage House, que tienes que seguir un listado de estrategias, sino que para cada edificio pues necesita unas estrategias diferentes que hay que estudiar en cada caso, porque depende de dónde esté situado el edificio, de las características del entorno, y entonces pues evidentemente necesita un poco más de esfuerzo a la hora de proyectarlo, pero tiene la gran ventaja de que es más económico de cara a su construcción. Es decir, el código técnico pone el esfuerzo en más elementos, más aislamiento, más estanqueidad, mejor carpintería, más equipos o equipos más eficientes. Por lo tanto, al final lo que tenemos es más dinero, más costes de construcción, y sin embargo, lo que yo les propongo para una correcta arquitectura, una arquitectura eficiente en Canarias, es que el esfuerzo se ponga en el diseño del edificio. No hace falta preocuparnos tanto en inclusive equipos en una arquitectura tan cerrada y tan aislada del exterior, sino al contrario. Tenemos unas condiciones climáticas que en muchos casos se acercan a condiciones de confort, pues aprovechemos esas condiciones, y cuando necesitemos calor, pues tengamos huecos que capten esa radiación solar. Cuando necesitemos fresco, pues protejamos esos huecos, abramos ventanas, creamos ventilación cruzada. Fíjense que se acaba de abrir la puerta y enseguida lo que tenga en esa línea de ventilación habrán notado el fresquito que estábamos, ¿no? Un poco de calor. Y entonces, fíjense lo sencillo que ha sido refrigerar la habitación, simplemente pues abriendo una ventana y una puerta, ¿no? Pues, que de otra manera pues podría haber sido poniendo equipos de aire acondicionado que consumen energía, que necesitan un mantenimiento. Vale, pues esa es la solución por la que abogamos desde el Toro y Antunes Arquitectos. Y esto es un poco lo que les quería contar. Como les decía, les dejo aquí una serie de... son todos enlaces, que son todos
enlaces de internet de libre acceso, donde se trata el tema de texto de los edificios de consumo energético casi nulo y sobre todo de su relación con las condiciones de Canarias. Y también pues les dejo aquí nuestro contacto por si cualquier duda que tengan, porque la pueden hacer ahora, pero cualquier cosa que les surja en el futuro, pues pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de esta visita. Muchas gracias.